buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Emisión 7450 de nuestra mesa redonda, la tercera de una serie que hemos dedicado pues a demostrar la canallada del proceso abierto en Estados Unidos contra el general de ejército Raúl Castro Ruz por el derribo hace 30 años de las avionetas de Hermanos al Rescate. Sobre la defensa de la soberanía nacional y ese 24 de febrero de 1996 estaremos hablando esta tarde en nuestro programa y tengo el placer que me estén acompañando hoy en nuestro panel el compañero Armando Daniel López, presidente del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, el primer coronel Salustiano Ruiz del Real, jefe del Departamento de la Fuerza Aérea del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el doctor en Ciencias José Luis Méndez Méndez, quien es investigador del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado, Premio Nacional de Historia y un panelista de los fundadores de nuestro espacio. Y también me acompaña esta tarde el compañero Miguel Ángel Moreno Carpio, funcionario de la Dirección de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Con ellos cuatro estaremos acercándonos a diversos ángulos de aquellos acontecimientos y de lo que significa para el país la defensa de la soberanía nacional. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Y antes de entrar en el tema de nuestro programa, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy el pueblo de la capital, en nombre de toda Cuba, salió a la tribuna antiimperialista a apoyar al general de ejército Raúl Castro Ruz y a denunciar las maniobras del imperio desde aquí, desde La Habana. Una vez más, la histórica tribuna antiimperialista José Martí acogió la convocatoria de la juventud cubana para denunciar en esta ocasión la ilegítima acusación del gobierno de Estados Unidos contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana. Raúl para los cubanos es todo, es vida, es patria y es revolución. Raúl es el padre de todos los cubanos. Ningún patriota, ningún cubano es posible que pueda aceptar algo eso. Es nuestro querido Raúl el que nos ha defendido desde la sierra, desde nuestros primeros momentos. El pueblo responde muy rápidamente a todo tipo de provocaciones, pero ¿cómo responde? Con una cohesión admirable, con una cohesión infinita, todas las generaciones juntas. Mariela, ¿cómo está Raúl? ¿Cómo está? Bien, está muy bien, muy tranquilo, como viejo guerrillero. Él observa y se sonríe. Él sabe, además, lo que tiene que hacer. Además, siempre lo digo, a mí nadie me lleva vivo, a mí me cogen combatiendo. Desde horas muy tempranas, la movilización de capitalinos defendió el legado de soberanía y dignidad de un símbolo de patriotismo en estas tierras. Jóvenes y amigos de otras naciones del mundo no dejaron de señalar la obra de Raúl como impulsor de la paz y la independencia en la región de América Latina y el Caribe. Yo creo que es una persona muy importante. Es como un revolucionario también, un otro que nos ayuda a pensar, nos ayuda a raciocinar sobre lo que pasa en la América Latina. Esto como joven significa un compromiso con la patria, con la revolución, con Raúl, a quien intentan ahora amenazar, con nuestro pueblo, a quien intentan amedrentar, pero no lo van a lograr. Nosotros lo demostramos aquí, lo demostramos todos los días resistiendo el crudo bloqueo. Queremos paz, el pueblo de Cuba es un país de paz, es un país solidario, que ha compartido con muchos pueblos lo que tiene. Pero si nos agreden, nos vamos a defender y vamos a vencer. Queremos paz, queremos justicia, pero no le tenemos miedo y que lo sepan, siempre estaremos al pie de Raúl, al pie de Díaz-Canel y con Fidel en el pensamiento en su 100 aniversario. Continuador de la obra de Fidel, guerrillero de una trayectoria intachable como revolucionario y legado de patriotismo para las nuevas generaciones. Gisela García Rivero, Canal Cubano de Noticias. Bueno, es nuestra noticia del día, por supuesto, y con ella comenzamos esta mesa redonda que precisamente tiene que ver con esos argumentos que se daban hoy en la tribuna antiimperialista José Martí. Imagina que aviones extranjeros entran en el espacio aéreo de Estados Unidos para lanzar panfletos contra Donald Trump y llamar a una sublevación popular. Imagina que lo hacen casi 30 veces.
que están financiados por agencias de inteligencia extranjera y que las mismas organizaciones preparan atentados contra hoteles y fábricas estadounidenses. No hace falta imaginarlo, pasó, pero al revés. Pasó en Cuba en los años 90 y Trump lo está reviviendo ahora para preparar otra guerra. Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos en Miami, sobrevoló el territorio cubano durante años. Panfletos contra el gobierno, llamadas a una rebelión y vuelos de provocación cerca de objetivos militares. La propia Agencia de Aviación Civil estadounidense propuso retirarle la licencia a su líder, José Basulto, en 1995, y Cuba denunció reiteradamente los vuelos como una violación de su soberanía. Washington no hizo nada. 30 años después, el Departamento de Justicia de Donald Trump ha acusado e imputado a Raúl Castro, de 94 años de edad, por conspiración para matar estadounidenses, destrucción de aeronaves y homicidio. El guión ya lo vimos: las armas de destrucción masiva en Irak, las supuestas armas nucleares de Irán o más recientemente el narcoterrorismo del que se acusaba a Maduro. Y las comparaciones son odiosas. Desde septiembre de 2025, Donald Trump ha mandado atacar más de 35 supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, dejando más de 140 muertos de varias nacionalidades. Algo que Naciones Unidas ha denunciado como ejecuciones extrajudiciales. Esto sí. Pregunta sincera: si Raúl Castro debe de ser juzgado por ordenar derribar avionetas que llevaban años violando su espacio aéreo, ¿qué habría que hacer con quien está ejecutando a más de 100 personas en aguas internacionales, sin juicio, sin pruebas y sin autorización del Congreso? Bueno, así se pregunta el equipo de Spanish Revolution en este video que circula hoy por las redes sociales y que nos sirve de excelente preámbulo para comenzar nuestra mesa redonda, hablando precisamente de aquellos protagonistas de los acontecimientos del 24 de febrero de 1996. El grupo Hermanos al Rescate y su cabecilla, pues que sin duda es parte de esa historia del terrorismo contra Cuba. Y nadie mejor que José Luis Méndez Méndez para hablarnos de Hermanos al Rescate y de José Basulto y aquellos acontecimientos del 24 de febrero. ¿Cómo se vincular pues a esta organización, a los planes agresivos contra Cuba de la década del 90, José Luis? ¿Qué historial tiene José Basulto? Mucho más antes incluso de aquellos acontecimientos de 1996. Un saludo a todos los que nos siguen. La tarea no es fácil. Los expedientes que tiene Basulto, José de Jesús Basulto León, en agencias de Estados Unidos y en otras agencias es grueso. Recordemos solamente que, bueno, él, hijo de un prominente empresario de la empresa de azúcar de Puerto de Santa Lucía y también de otras empresas azucareras, salió para Estados Unidos el 11 a la edad de 17 años, a estudiar aviación, regresó a Cuba, e inmediatamente salió a principios del año 60 para Estados Unidos. La CIA lo captó por sus condiciones, su fidelidad al sistema, y lo entrenó dentro de bases de Estados Unidos y también en Panamá. Lo habilitó con un pasaporte falso a nombre de Eustaquio Martínez, y lo envió a Santiago de Cuba. Entró como un residente, un estudiante que estaba en Estados Unidos y que quería regresar a su país para organizar los grupos terroristas, particularmente a darle aseguramiento a Alberto Muller Quintana, que era otro miembro de la Brigada 2506 infiltrado y que estaba organizando las bandas de alzado en ese territorio. Pidió 10 toneladas de armas. Inmediatamente que empezó la invasión, fueron detenidos algunos. Alberto Muller le pidió ayuda para que lo sacara del país. Él dijo que no podía hacerlo y que, bueno, no es la primera vez que él hace, sería la primera vez, pero no fue la última, y dejó a Alberto Muller en territorio nacional. Regresa a la base naval de Guantánamo, regresa a Estados Unidos y se incorpora a la actividad del grupo de misiones especiales de la CIA en la unidad operativa de la CIA en Miami. Realiza a nombre de la Directorio Revolucionario Estudiantil un ataque contra el Teatro Blanquita y Carlos Marx actualmente, y contra el edificio Sierra Maestra, en aquel momento el Hotel Rosita Dornedo, el 24 de agosto del año 62, y inmediatamente regresa con un pombo y platillo, proyecta su imagen con un connotado terrorista y sigue haciendo acciones. En el año 63 hizo otra infiltración por San Nicolás de Bari y también otra infiltración por Villa Clara para abastecer a los grupos internos con explosivos, armas y a los grupos que estaban en alzado.
En el año 69 se integra a otra organización, ha desfilado por muchas organizaciones, estuvo en la brigada 2506, mercenario, por supuesto, con el número 2516, también en el Ejército de Liberación Anticomunista, de ahí le piden que salga porque con problemas de mal manejo de fondos en el año 69, y también el Directorio Revolucionario Estudiantil. Lo transita en todas estas actividades terroristas, es escogido dentro de las unidades cubanas, dentro de Estados Unidos, es escogido para pasar el curso de Fort Benning, de contrainsurgencia, del año 63 al año 64, egresa como segundo teniente del Ejército de Estados Unidos y es destinado entonces a Brasil y a Honduras en misiones de contrainsurgencia por parte de la CIA. Sigue su historial y lo encontramos después en Centroamérica, en la guerra sucia de Estados Unidos contra Nicaragua, en los movimientos de liberación en Honduras, Guatemala y El Salvador, y ahí transita a hacer una serie de actividades de infiltración también por Villa Clara, concretamente por la costa norte de Villa Clara, y bueno, llega entonces el año 91, se han producido los hechos en Europa del este, de la caída del campo socialista y todo el impacto que tuvo, y bueno, la intención que tenía la emigración y la contrarrevolución particularmente de que Cuba no podía sostenerse después de esos cambios trascendentales. Y aparece con esta organización travestido en un humanista, que era auxiliar. De terrorista a supuesto humanista. A supuesto humanista, para auxiliar que todo era un negocio. ¿Cómo se llamó ese negocio? Bueno, en Cayo Hueso estaba Arturín Cobo, también un mercenario de la Brigada 2506, amigo de Basulto. Todos los balseros que llegaban, se incrementó la salida ilegal, desordenada e insegura de Cuba, lo recibía, lo filtraba, sacaba lo que eran fuentes confiables, hacía negocios de tráfico de personas y toda esa información se la trasladaba a Basulto. Basulto sacaba la que era de interés de la agencia a los cuales él siempre ha trabajado, la CIA y el FBI, y bueno, armaban todo este tipo de observación. Que el objetivo fundamental que tenían los hermanos de rescate, por cierto, aviones que recibieron de última generación, del modelo O2, que son los Skymaster de los Cessna 337. ¿Cessna de uso militar? De uso militar totalmente, de una versión militar del 336, el Cessna 336, que fueron incluso los derivados después del 24 de febrero. Y comienza todo este trabajo de hostigamiento que tenía también como la misión de actualizar el teatro de operaciones militares, es decir, medir la capacidad de Cuba de su defensa después de la caída del campo socialista, todo el estudio de las costas. Apoyó infiltraciones de grupos contrarrevolucionarios, particularmente con el PUN, que es Partido Unido Nacional Democrático, dedicado al tráfico de drogas, y ahí donde se vincula el narcotráfico también, Basulto, sobre todo en la zona de Bahamas y particularmente en lo que era lo que sería el Congo Town, que era un centro de colocación de drogas procedentes del sur y con un destino a Estados Unidos, mayor consumidor. Entonces, ahí está la actividad. Y además, vinculado a otras organizaciones de hermanos de rescate, vinculado a otras organizaciones que incidían, como la Legión también de rescate, que también era un grupo de mercenarios, en este caso de pilotos traidores de la Fuerza Aérea Cubana, que se dedicaban también a este negocio de tráfico de personas y el estudio de la situación operativa en el país, de lo que estaba sucediendo, y se dio la escalada. Ya entonces en el año 92 comienzan las acciones, en el año 93 se incrementan, y en el año 94 hay una explosión vinculada a los hechos que se realizaron, se efectuaron en lo que sería en el verano de ese año en Malecón, y que propició la salida de alrededor de 35.000 cubanos. Él participó en esto, o sea, que producen los acuerdos migratorios del año 94-95, regulando la salida ordenada y segura de la inmigración. Esto molestó tremendamente a Basulto, se le estaba cayendo el negocio. Ayer lo recordaba Gerardo, que después de esos acuerdos, pues había que buscar otro negocio. Claro, porque en el año 95 se estableció que fue selectivo la devolución de los balseros. Y esto fue selectivo, unos lo mandaban para la base naval de Guantánamo, otros lo recibían porque tenían interés operativo con ellos, portaban información que era de beneficio para el sistema, y bueno, él estaba en contra de eso. Y empezó ya a lo que él llamaba el maine volante, que es crear una provocación que llevara a la confrontación directa militar entre Cuba y Estados Unidos. Es decir, que y bueno,
el cómo de estos hechos, ya llevando a los hechos del 24 de febrero, fue que demandó al Estado cubano. Demandó al Estado cubano porque consideraba que había tenido daño y perjuicio este hecho, y que con los criterios de que no podía dormir, tomaba pastillas, tenía incontinencia urinaria y una serie de elementos. Bueno, fabrican esto, un juez lo aceptó como tal, y en el 2005 le otorgan $1.700.000 por esos daños de perjuicio a este señor, que fue el causante, el único culpable, el responsable total de la muerte de esos 4 miembros de Manos de Rescate en ese lugar. O sea que, resumida, esta es la historia. Hay mucho más que contar, su vínculo con el narcotráfico, su vínculo con el negocio de trata de personas, y también el uso desde un punto de vista de inteligencia, de la recopilación de información que iba destinado a la CIA, ¿no?, en sus planes agresivos contra Cuba. Algo de lo que se jactó incluso hace muy poco tiempo, en declaraciones a medios, en entrevistas que le han hecho, José Basulto ha reconocido el carácter violento de muchas de sus acciones, incluso planes que nunca llegaron a ejecutarse, pero que sí estaban en su mente y estaban también en el conocimiento de la CIA y del FBI, que conocía bastante bien todo el expediente criminal de José Basulto. Basulto, que además ese 24 de febrero sabía a lo que venía. Y terminó con incontinencia urinaria, pero dejó detrás 4 muertos, que son responsabilidad total de él, y que tienen que ver también con la permisibilidad que el gobierno de los Estados Unidos tuvo con las acciones de este grupo terrorista, que bajo la fachada de supuesta ayuda humanitaria o de rescate de balsero, como se llamaba, pues estaba en todas estas tareas, de las que resumidamente José Luis Méndez nos ha contado esta tarde en nuestra mesa redonda. Pero cómo se dieron los acontecimientos, cuánto significa lo que pasó el 24 de febrero y otras 20 y tantas veces anteriores, de eso les propongo que hablemos ahora en nuestra mesa redonda. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. 26 años, con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, el 24 de febrero de 1996 ocurrió aquel hecho que sin duda fue un asunto que conmocionó a la política entre Estados Unidos y Cuba. Era el propósito que buscaba esta mafia terrorista de Miami. Lo querían más grande, lo querían como algunos hoy, que hubiera una intervención militar contra Cuba. Pero aquello del 24 de febrero, aquella violación flagrante de la soberanía y del espacio aéreo de nuestro país, tienen historial más largo. Y por eso quisiera conversar ahora con el primer coronel Salustiano Ruiz del Real, jefe del Departamento de la Fuerza Aérea de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y me gustaría, primer coronel, hablar, por supuesto, de aquel incidente del 24 de febrero, de lo que significó en la violación de la soberanía del espacio aéreo de nuestro país, pero también de las historias anteriores que, por supuesto, cargan aquel acontecimiento del 24 de febrero. Bueno, saludos, Randy, saludos al pueblo cubano que nos escucha. No podemos hablar de los sucesos del 24 de febrero sin mencionar esto, como tú decías, los antecedentes. Que hay una historia cargada de agresiones, violaciones al espacio aéreo, atentados de todo tipo utilizando el canal aéreo contra nuestro país. Casi desde el mismo inicio de la revolución. Desde el mismo inicio del año de la revolución, desde enero de 59. Te puedo decir que entre el 59 y abril del año 1961, por mencionar un ejemplo, se cometieron más de 220 violaciones del espacio aéreo de la República de Cuba, con acciones de todo tipo. Entre las primeras eran entradas al país legales de aviones para recoger y evacuar a sicarios y matones del gobierno de Batista. Eran criminales que estaban escondidos de la policía, del BRAC, de la fuerza represora de la tiranía de Batista. Riego de octavillas sobre ciudades para estimular y promover la subversión. Quema de cañaverales, todos recordamos el riego del napal,
fósforo blanco sobre los cañaverales, bombardeo y ametrallamiento a las centrales azucareras. La propia refinería Ñico López fue víctima en los primeros años de la revolución. Bombardeo y ametrallamiento a zonas pobladas. Yo voy a poner dos ejemplos que traigo, porque la historia es extensa. Tendríamos muchas horas que hablar de estos actos hostiles. Yo quiero poner dos ejemplos de esta fecha que menciono inicial, de entre el 59 de abril de 61, y estoy hablando de un bombardero ligero, un B-25, que el 21 de octubre de 1959 bombardeó zonas pobladas de Ciudad de La Habana y estaba piloteado por un traidor que había sido la Fuerza Aérea Rebelde, Díaz Lanz, y lo acompañaba un connotado agente de la CIA y reconocido, Frank Sturgis. En este bombardeo de la Ciudad de La Habana, que a veces es poco conocido, han pasado tantos años, pero es bueno que el pueblo lo sepa. Y con un avión militar. Y un avión militar, un avión bombardero ligero. Murieron dos personas y hubo 45 heridos. Eso está bien documentado y recogido en nuestros archivos, en los museos, en los centros de historia. Otro hecho canalla, un hecho traidor, vil, fue el 15 de abril de 1961. Bombardeo de Santiago. El bombardeo de los aeropuertos de Santiago, Ciudad Libertad y el aeródromo de San Antonio de los Baños. Enmascarado con falsas insignias de la Fuerza Aérea Revolucionaria, con matrículas nuestras, y tratando de hacer ver, después del bombardeo, aterrizar en Miami y hacer ver a la opinión pública que eran desertores de la Fuerza Aérea Revolucionaria. Ahí se nota la verdadera intención de estas operaciones. Estos fueron los años primeros, fueron años muy difíciles, pero la continuidad de estas agresiones aéreas fue década del 60, década del 70, década del 80, bueno, hasta los tiempos actuales, que estamos sufriendo constantemente estas violaciones, estas amenazas a violaciones o acercamiento incluso a nuestro espacio aéreo, a nuestra región de información de vuelo. Hubo una época en que disminuyeron en los años 68, pero continuaron. En los años iniciales, bueno, estuvo la crisis de octubre, sí, claro, que se conoce las violaciones con aviones de combate de la USAF, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, las violaciones de los aviones de gran altitud y de una alta tecnología como el U-2, el SR-71, que está bien documentado. Los 80 con el SR-71. En los años 80, en los años... pero continuaron hasta esta época del contexto este que estamos hablando, del derribo de las avionetas. O sea, no hubo pausa. Eso fue constante. Estas agresiones, lo único que hicieron en favor de nosotros es consolidar la unidad del pueblo, el espíritu de lucha en torno al comandante en jefe, general de ejército Raúl Castro Ruz, y fortalecer la capacidad defensiva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Nos ayudaron a comprender quién es el enemigo de verdad y con quién de verdad teníamos que tomar todas las medidas para defender al pueblo y al espacio aéreo que es para los... Ahora bien, ¿qué pasó en estos momentos, del año 1994, 1995, 1996? Estamos hablando en específico de los acontecimientos. Del contexto histórico ya se ha hablado bastante, del origen del Hermano Rescate en 1991. Al parecer en estos tiempos estaban envalentonados con todo el fin el derrumbe de la Unión Soviética. Pensaban que Cuba se merengaba como el campo socialista. Aquella teoría del fin de la historia de Francis Fukuyama, los Chicago Boys, y estaban, envalentonados, y pensaban que Cuba no iba a resistir, y que entonces, ante esta oleada de emigración promovida por ellos también, hay un incremento de los vuelos de avionetas de estos hermanos al rescate. Yo adelante, si me lo permite, voy a hablar alguna cita que tengo aquí de la verdad sobre la destinación militar de estos aviones de hermanos al rescate. En este momento ocurren, previo al 24 de febrero, un grupo de violaciones que, bueno, podemos enumerar algunas. Se habló de 25 violaciones. Eran 25, pero aquí está demostrado y lo tenemos documentado en mapas, en información radar,
y una serie de posibilidades que tenemos para demostrarlo. Varias violaciones. 15 de mayo de 1994. 5 aeronaves, fíjense, son 5, procedentes de Florida, violaron el espacio aéreo cubano en la región occidental entre Cárdenas, provincia de Matanzas, y El Mariel, provincia de La Habana, en un trayecto entre 15 y 80 millas, manteniéndose a una distancia de la costa entre 1.5 y 5.5 millas náuticas. Aguas territoriales, espacio aguas aéreo territoriales dentro. Más tarde hablaremos un poco sobre el espacio soberano nuestro. 17 de mayo de 1994, 2 aeronaves Cessna 337, de la que hablaba el doctor, de matrícula N58BB y N10-108LS, procedentes de Florida, violaron el espacio aéreo cubano en la región occidental entre Cárdenas, provincia de Matanzas, y El Mariel, provincia de La Habana, en un trayecto entre 15 y 80 millas también, manteniéndose a una distancia de la costa entre 1,5 y 5.5 millas. Hay otras más, vamos a citar la última, por el tiempo, son demasiadas. El 4 de abril de 95, o sea, más cerca de los sucesos, entre las 10 y 14 y las 10 y 57 horas, una aeronave, estamos hablando de horario de la mañana, y estamos hablando en horario normal, no en el horario de UTC internacional. Una aeronave Cessna 337 violó el espacio aéreo en las áreas del norte de la región occidental, en las localidades de Santa Fe y Guanabo, provincia de La Habana, en una longitud de 5 millas, manteniendo esa distancia de la costa cubana que oscilaron entre 5 y 10 millas. Esto fue entre el año 94 y 95. En 95 también se produjo una violación importante cuando el 13 de julio 4 aeronaves de los Estados Unidos, matrícula, aquí están las matrículas, entraron en el espacio aéreo cubano al norte de la ciudad de La Habana, penetrando en la zona prohibida MUP 1, zona prohibida de La Habana. O sea, ya en La Habana. En La Habana. Y sobrevolaron la ciudad de La Habana a muy baja altitud, de forma peligrosa y negligente. Todos sabemos que esto constituye un gran peligro para la navegación aérea y para la aviación civil. Esas 4 aeronaves penetraron en Cuba a la misma vez que embarcaciones de Estados Unidos, procedentes de Estados Unidos, estaban haciendo una famosa flotilla. Exactamente, no fue por accidente que las aeronaves violaron la soberanía cubana. El grupo Hermano Rescate, entre otras cosas, había procurado provocar incidentes aéreos de forma pública, abierta y patente, violar la soberanía territorial cubana y hacer caso omiso de la reglamentación del Estado en que sus aeronaves estaban matriculadas. Además, el 13 de julio de 1995 se había tomado fotografía del centro de La Habana desde estas aeronaves. Hay evidencias de esa fotografía, incluso jactancia de estos personajes en periódicos de Miami. Y en las propias televisoras. Jactándose de esto. Estas fotografías se habían publicado, estaban a la venta en Miami. El Cessna 337 de marcas de nacionalidad y matrícula N25006 era una de las aeronaves que habían sobrevolado la ciudad de La Habana el 13 de julio. Uno de los ocupantes en este vuelo era un reportero del Canal 6 de la televisión NBC, entonces Canal 4 Miami. En una grabación de video hecha por el reportero en este vuelo y difundida por la NBC en Miami, se veía caer al mar un flotador fumígeno al norte de La Habana. Y luego se veía la aeronave sobrevolar un flotador para marcar el lugar donde supuestamente se había hundido el remolcador de que se hablaba. Bien, estos fueron violaciones en estos años. Más tarde, en ese tiempo, sucede 2 violaciones en 2 días consecutivos, el 9 y el 13 de enero. Del año ya 96. En el año 96, o sea, poco tiempo antes de febrero, un mes prácticamente antes de febrero. ¿Qué ocurrió? Varias avionetas violaron el espacio aéreo cubano, o sea, 2 avionetas ligeras procedentes del aeropuerto de Opaloca, en Florida, que sobrevolaron el territorio de la provincia habanera, lanzando propaganda subversiva en que se exhortaba a realizar acciones contra el orden constitucional cubano. Las papeletas se dispersaron no solo en La Habana, sino que cubrieron todo el territorio de las provincias habaneras, añadiéndose que el señor Basurto había declarado públicamente que el 13 de enero se habían lanzado 500.000 de papeletas. Ante esta situación, 9 y 13 de enero, interviene nuestro comandante jefe en el periódico Trabajadores. Ya era demasiado, ¿no? Nosotros, creo que hubo bastante paciencia, temple, evitando conflictos mayores, sabemos, ¿no? Y el comandante en jefe en el periódico Trabajadores planteó que había autorización para poner término a estas violaciones e interrumpir estos vuelos.
¿Qué la declaración que se publicó en el periódico Trabajador y en los medios de comunicación del país ese día. Creo que aguantamos bastante, ¿no? Y ningún país del mundo permite esto. Nadie. A lo largo de la historia. ¿Qué pasó entonces el 24 de febrero, en concreto? Que a sabiendas de que estaban violando el espacio soberano cubano, violando todo lo establecido en el derecho internacional, en el convenio de Chicago, de la aviación civil internacional, en las leyes nuestras, en las propias leyes de los Estados Unidos, en lo que establecido en la Agencia para la Administración Federal de la Aviación Federal de los Estados Unidos. Y conociendo que en esos días, para los días 20 y pico casi fueron, a partir del 22, 23, 24, se había publicado un NOTAM. O sea, el NOTAM es una nota o una información al personal de la aviación, que se declaró en Cuba un NOTAM declarando una zona que era la MUD 9, la D es de Danger en inglés, es una zona restringida para la navegación aérea, porque se iban a planificar ejercicios militares en todo el área de La Habana, el puerto y demás. Conociendo todo esto, habiendo sido advertido incluso por la FAA de los Estados Unidos, o sea, tenían conocimiento previo ya de esta situación y del peligro y de los perjuicios en que iban a incurrir. Las 3 avionetas de mano rescate violaron el espacio aéreo cubano. ¿Y se introdujeron en la zona que estaba restringida? En la zona prohibida, en la MUD 9. Estas aeronaves, hay que decir que esta información, este NOTAM, llegó a todas las instancias de aeronáutica de los Estados Unidos, a todos los servidores, a todos los explotadores, incluido el aeropuerto de Opaloca, en la Florida, de donde despegaron estas avionetas. Ocurre el derribo. El Ministerio de la Fuerza Armada, en contactar que se estaba violando, estoy hablando de las razones, ¿no? El MINFAR, al contactar que se estaba violando el espacio aéreo cubano dentro del marco legal establecido, que un poquito más adelante voy a explicarlo, ¿no? Y haciendo uso del justo derecho de defender la soberanía del país, cumplió las órdenes precisas que había impartido el comandante jefe. Se ordenó el despegue de nuestra aviación de caza y se cumplió el derribo de estas avionetas. Se actuó en conformancia con lo legal y lo justo, lo establecido legalmente y lo justo, el justo derecho de nosotros de defender la soberanía, que nos toca. Habían entrado en espacio aéreo cubano y además fueron advertidos, hay grabaciones que existen, como fueron advertidos de que estaban entrando en una zona de operaciones militares y por lo tanto estaban violando doblemente los temas de la hay evidencia del país, ¿no? y en el próximo proceso de investigación salieron a la luz todos estos elementos. Yo creo que sería interesante mencionarle, para que el pueblo lo conozca, ¿no?, los elementos que nos asisten desde el punto de vista legal. Si me permite usar mi constitución. ¿Qué significa soberanía del espacio aéreo? ¿Qué significa defensa de esa soberanía? La Constitución de la República establece en el artículo 11 lo siguiente. Artículo 11. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre todo el territorio nacional integrado por la isla de Cuba, la isla de la Juventud, las demás islas y cayos adyacentes, las aguas interiores y el mar territorial en la extensión que fija la ley. La ley es el decreto ley 1, donde establece que el mar territorial se extiende a 12 millas, o sea, 22,2 kilómetros. El espacio aéreo que sobre esto se extiende y el espectro radioeléctrico. Ahí, en ese espacio de 12 millas náuticas, que es el mar territorial, y el espacio vertical que se extiende hacia arriba, ahí está comprendido el espacio soberano. Tenemos pleno derecho de actuar para interceptar, neutralizar, derribar aeronaves que intenten violar la soberanía. Eso está escrito mundialmente. Eso, todos los países tienen su mar territorial, su espacio soberano. Además de este espacio soberano, existen zonas de los espacios marítimos y aéreos donde tenemos jurisdicción. ¿Cuáles son esas zonas? Aquí lo dice. Asimismo, se ejerce jurisdicción en la zona contigua en correspondencia con el derecho internacional. Son 12 millas náuticas más por encima, además del mar territorial. O sea, son 24 millas náuticas donde se ejerce jurisdicción. Pero la plena soberanía
se ejerce en esas 12 millas náuticas y en ese espacio vertical que se proyecta sobre las 12 millas del mar territorial. Y todo eso había sido violado varias veces, porque todas esas notificaciones que usted nos daba de hechos que ocurrieron, que no son todos, casi todas fueron a 1 o 5 millas del territorio nacional y otras dentro ya de la isla, o sea, sobrevolando la propia isla de Cuba. Exactamente. Además, bueno, más adelante el presidente del se hablará, pero nos asiste también la legislación internacional. El convenio sobre la aviación civil internacional firmado en Chicago el 7 de octubre de diciembre de 1944, que somos parte firmante. Artículo 7 establece que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio. Ya leímos sobre la Constitución, tenemos la Ley 75 de la Defensa Nacional, que del 21 de diciembre de 1994 establece en el artículo 37, inciso B, que el Ministerio de las Fuerzas Armadas es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Estado y del Gobierno en cuanto a las actividades de la defensa de la soberanía del Estado sobre todo el territorio nacional, incluido el mar territorial y el espacio aéreo que sobre esto se extiende. Y hay dos leyes importantes que son la Ley 1318, Organización y Planificación y Control de los Vuelos sobre el territorio y región de información de vuelo de la República de Cuba, del 27 de noviembre de 1976, que está vigente. Y nosotros las cumplimos. En Cuba la estamos cumpliendo. Y existe disposición de las Fuerzas Armadas de continuar cumpliendo con estas disposiciones y continuar defendiendo la soberanía nacional, defendiendo ese espacio soberano que es el espacio aéreo, el sagrado espacio aéreo. Es un derecho y un deber de nuestras Fuerzas Armadas, y que tiene que ver precisamente con esa violación flagrante desde el inicio de la revolución, pero hablando sobre todo en esa década del 90, de estas organizaciones de carácter terrorista que por más de 20 veces violaron el espacio aéreo soberano de nuestro país. Y ese 24 de febrero no solo violaron la soberanía nacional, sino que desconocieron, se introdujeron en una parte del espacio aéreo que estaba declarada como zona de ejercicios militares, y desconocieron además todas las instrucciones que recibieron desde nuestras autoridades aeronáuticas. ¿Cuánto esto viola precisamente todo ese actuar de las autoridades aeronáuticas, de la legislación internacional en materia aeronáutica? De eso le propongo que hablemos ahora en nuestra mesa redonda. Hacemos un breve alto y regresamos con ustedes. Y el espacio aéreo cubano y el del mundo, pues necesita estar organizado. Es parte de la seguridad que debe tener un ejercicio tan importante, pero a la vez tan peligroso como lo es la aviación internacional. Como aquel 24 de febrero se violaron no solo las legislaciones y los derechos de Cuba en su espacio aéreo, sino también la propia legislación internacional en materia de aeronáutica. Sobre eso quisiera que nos pudiera comentar en esta mesa redonda el presidente del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, el compañero Armando Daniel López. Armando, ¿cómo aquellos acontecimientos del 24 de febrero, todos los que ocurrieron antes, ponían en peligro la seguridad de la aeronáutica civil, de los vuelos sobre nuestro país, y cuántas violaciones cometían de la propia legislación internacional en materia de aviación? Buenas noches, saludo al pueblo de Cuba. En primer lugar, Randy, nosotros vamos a ir repasando algunas cosas que el primer coronel Salustiano explicaba, que pensamos que tienen significación. Por ejemplo, cuando él hablaba de que Cuba era signatario del convenio de Chicago, queremos que el pueblo de Cuba sepa que en el año 1960 el gobierno cubano hizo una revisión de muchos convenios que tenía el país y se ratificó porque el comandante en jefe expresó que se observaba justeza en su propósito y que incluía a países con diferentes niveles de desarrollo y posibilidades económicas. Fíjense qué visión. Desde entonces, Cuba ha hecho un esfuerzo siempre por mantenerse apegado a todas las necesidades de la aviación y que ésta sea segura, eficiente, sustentable. Mantiene una representación permanente en ese organismo de la OASI, con la significación que en 6 ocasiones Cuba
ha ocupado una posición en el Consejo, ocupándola en estos momentos por 3 años en el periodo del 2025 al 2028. Quiere decir que la importancia en estos momentos de que Cuba cumpla estrictamente todos los protocolos, las regulaciones, las leyes, tiene vital importancia. En sus funciones, el Instituto Aeronáutico Civil de Cuba ha prestado atención a la ratificación de los instrumentos de derecho internacional, en especial los relativos a la protección de la aviación civil en actos de terrorismo. Países que se rezagan en esto, que no le dan importancia. Cuba es un ejemplo. También formamos parte de la Organización Regional de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, que la integran 22 estados. Lo hasta aquí se contradice, se contrapone con la constante violación del espacio aéreo de la República de Cuba, fundamentalmente en los años de 1994 y 1995, llegando a una situación extrema el 24 de febrero de 1996, como ustedes explicaban ahora, con las aeronaves de Hermanos al Rescate. Este propio día, en horas de la mañana, se recibe ese plan de vuelo. Yo voy a tratar de lo que diga sea nuevo y no repetir lo que se había explicado. Y ya desde allí el centro de control nuestro empieza a alertarle y a decir que es necesario que cuando opere cumplan los límites establecidos. Y mire, desgraciadamente o dolorosamente, hasta dónde se llegó. Estos planes de vuelo se le dice, sí, está bien, vuelen en la región, se le da los límites. Una vez que se comienza el vuelo y que ya se empiezan a aproximar, uno de los pilotos informa al Centro de Control de Tránsito Aéreo de Cuba que pasaría de los 24 norte. O sea que ya no estamos hablando de una violación normal, ya hay una provocación directa. Y desde el Centro de Control se les responde, están activadas las zonas prohibidas, como se explicaba, pero le insiste el controlador, es peligroso, por favor, retírense, no penetren. Y sorprendentemente, a las 3:17 pasado meridiano de ese propio día, la aeronave N-2506 informa que está a 11 millas de La Habana y que qué bonita se veía. Es doloroso que cuando está en juego la vida de personas en una actividad de este tipo se usen jaranas de tal magnitud. Esto no lo entiende un militar ni lo entiende solamente un ingeniero, un profesional. Un campesino que oye esto lo va a entender a la perfección. La violación del espacio aéreo de la República de Cuba está contemplado en el convenio, donde dispone en el artículo 3 que ninguna aeronave de un estado contratante podrá volar sobre el territorio de otro estado o aterrizar sin haber sido autorizado. Además, se viola, como se explicaba, la ley 1218 y 1318, como se explicaba anteriormente. Pero oigan, reglamento para el sobrevuelo en el territorio nacional, la 1218, la 1318 para la organización, control de los vuelos sobre el territorio y la región de información de la República de Cuba. O sea que desde qué distancia se le puede ir alertando a una aeronave, tenga cuidado, no penetre en la zona, y evitar un hecho, una catástrofe o un incidente de esta magnitud. Estas aeronaves incumplieron también permanentemente el artículo 12 del Convenio de Chicago al no llevar su marca de nacionalidad a donde quiera que operaban. Fíjense cómo vamos acumulando cositas. Es importante señalar que la resolución que emitió el Consejo de la OASI con respecto al incidente del 24 de febrero del 96 en Cuba reafirma, y leo textualmente, el principio de que cada estado contratante adoptará medidas apropiadas para prohibir el uso deliberado de aeronaves civiles matriculadas en dicho estado, que para cualquier propósito
y sea incompatible con los fines del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Esto evidencia que el reconocimiento de que estas aeronaves no estaban en función de actividades civiles. La esencia de la pregunta, Randy, que me hacías, como se puede observar, la acumulación de tantas violaciones, de tantas imperfecciones e irregularidades en el cumplimiento de las operaciones que estuvieron presentes, son un conjunto de violaciones tanto del Convenio de Aviación Civil como de las leyes importantes del Estado cubano que ponen en peligro la seguridad operacional y en particular en la región a que se hace referencia, entrada y salida a aeronaves de flujo de itinerarios internacionales y nacionales. Muchas gracias. La zona de La Habana, que es la zona de mayor paso de aviones en nuestro país, ¿no? Así mismo. Y ese día se estaba violando nuevamente esa zona del espacio aéreo cubano, una zona además que estaba con restricciones, repito, por el tema militar. Era el 24 de febrero de 1996 y el insolente que hablaba así era José Basulto, la aeronave 2506, se sabe que era la de José Basulto, que después salió y dejó abandonado a los 4 que fueron los que finalmente fueron alcanzados. Él sí salió echando en aquel día, pero dejaba atrás a esos 4 que vinieron junto con él y que fueron las víctimas de aquella componente organizada por José Basulto, con el conocimiento de las autoridades estadounidenses, porque como se decía acá, hay que reportar la salida de esos aviones. Se sabía en Estados Unidos que esos aviones volarían en dirección hacia Cuba, y a pesar de todas las advertencias que Cuba había hecho a las autoridades norteamericanas, a pesar de aquella declaración pública que a inicio de 1996 se había hecho, de que Cuba no permitiría más violaciones de su espacio aéreo, ocurrió aquellos acontecimientos del 24 de febrero de 1996. ¿Cuánto tiene de impacto también hacia la jurisdicción internacional, hacia las leyes internacionales? De eso hablamos en los últimos minutos de nuestra mesa redonda de hoy. Bueno, hay un elemento que siempre conviene recordar y que está en la historia de Hermanos al Rescate, y es que aquellos aviones Cessna fueron adquiridos por Hermanos al Rescate a través de las gestiones de la congresista de origen cubano, Iliana Ross Letner, la tristemente célebre Loba Feroz, aquella que intentó secuestrar también a Elian González allá en Estados Unidos. Pues Iliana Ross fue quien le solicitó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que le concediera estos Cessnas que estaban en El Salvador a los Hermanos al Rescate y que fueran utilizados después para aquellas supuestas operaciones humanitarias que terminaron en aquellas provocaciones durante los años 94, 95 y 96 contra nuestro país. Sobre ese particular y sobre lo que representan estas violaciones de cara al derecho internacional, a lo que establece la jurisdicción internacional, cómo se define en ese derecho internacional también el tema de la soberanía de un Estado sobre su espacio aéreo. Quisiera que nos hablara en estos minutos finales de nuestra mesa redonda el compañero Miguel Ángel Moreno Carpio, quien es funcionario de la Dirección de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Miguel Ángel. Muchas gracias. Un saludo al pueblo de Cuba y a quienes nos acompañan acá en la mesa. Bueno, quisiera comenzar por donde podíamos terminar. Traer a colación este asunto después de 30 años significa claramente que estamos en presencia de una escalada y un esfuerzo grande por lograr lo que no han logrado, de una fuerte escalada con una intervención directa de los Estados Unidos en estos temas. El derecho internacional y la jurisprudencia internacional, con asuntos muy conocidos, analiza lo ocurrido desde diferentes puntos de vista.
dando una especial atención al tema de la soberanía. Todos los compañeros, el primer coronel se refería al concepto de soberanía, pero debemos entender que la soberanía, tanto en Cuba como en cualquier parte, es un concepto que es absoluto, es vertical, es total. La soberanía se le respeta totalmente a los estados en el espacio territorial y aéreo marítimo en el que la ejerce. Por tanto, cualquier aeronave que penetre al espacio que abarca la soberanía, ese vuelo no es inocente, excepto que esté autorizado o amparado por un pacto o un convenio. Ese vuelo es menos autorizado si es advertido de que está infringiendo el espacio aéreo, y es menos autorizado si se desobedecen las diferentes indicaciones que se les están dando sobre las infracciones que están cometiendo, y se torna menos autorizado y mucho más grave si lo están ejecutando personas con los graves antecedentes terroristas y delincuenciales que tienen, como se ha ilustrado acá en la mesa, los ejecutores de estos hechos. El derecho internacional, que como ustedes saben, tiene una estructura horizontal, se basa en la igualdad soberana de los estados, parte del artículo 2 de la Carta de la ONU, que establece claramente este principio de la igualdad soberana y que ahora se pretende infringir. Resulta que ahora los responsables de estos hechos se están erigiendo en los acusadores, y quien fue víctima y ejerció su legítimo derecho a la defensa, ahora resulta que es el que pretenden involucrar en esta escalada. Fíjense que tanto el derecho internacional como la jurisprudencia se encarga de basarse en tres pilares fundamentales. Uno fue el que les dije, sobre la soberanía vertical, pero hay otro elemento sobre la obligación que tienen los estados, tanto de prevenir que en su territorio se ejecuten planes, actos, que se usen sus aeródromos, sus aeropuertos, sus espacios, que se use su legislación, que se use su permiso para los vuelos y que incluso se les mienta en ocasiones y permitan, a pesar de las advertencias que le han hecho las autoridades cubanas, que continúen ejecutándose estos vuelos. Y esta es una responsabilidad completa del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos fue advertido en múltiples ocasiones por la parte cubana, pero también fue advertido por sus propias estructuras internas. Como estamos hablando de bandidos, estamos hablando de terroristas, no solo nosotros operativamente les habíamos penetrado. El propio gobierno de los Estados Unidos tenía gente dándole seguimiento a las actividades que ellos realizaban, informando lo que estaban haciendo, y estructuras importantes estaban alertando. Hay un dato importantísimo, porque se pretende atribuir la responsabilidad de los Estados Unidos a la debida diligencia, lo cual es un término más suave. Eso es lo que se le atribuyen, porque ellos consideran que no tienen ninguna responsabilidad. La debida diligencia roza la imprudencia, la negligencia. Aquí nos estamos refiriendo entonces a alguien que actúa intencionalmente porque su territorio permite que se use para eso. Y prepararon el terreno. Dijeron, es hora de que tengamos los patos en línea para cuando llegue la hora de justificar. Esa hora llegó a partir del 24 de febrero. Se estaba revelando en estos días un documento desclasificado que decía precisamente que ellos preveían que iban a ser derribados sus aviones por las continuas violaciones del espacio aéreo cubano. Así mismo fue, esa fue la alerta que le hicieron a la Casa Blanca, y directamente se le hizo alerta al presidente de los Estados Unidos. No obstante, ahora lo pretenden enfocar y de una manera indigna, inmoral, infringiendo el derecho internacional, infringiendo su jurisdicción, con una expansión extraterritorial y judicializando la política, volviendo un tema de política exterior, el tema de la justicia. Acusan al general de ejército Raúl Castro Ruz de una manera tan infame porque se erigen en jueces universales, pasándole por encima a todos los principios del derecho internacional y todo expandiendo su condición de juez, y es el que valora quién es culpable y quién no es culpable en el mundo. De todas maneras, quien tiene la única atribución de juzgar a Raúl, ya hace rato que lo hizo. A Raúl lo ha juzgado el pueblo de Cuba y lo ha juzgado la historia de Cuba. Y lo ha juzgado la inmortalidad.
lo ha juzgado a la referencia, a ser nuestro referente, a ser nuestro ejemplo, nuestra guía. Por eso es que el ataque de ellos no solo contra la individualidad de Raúl, se está atacando la soberanía, se está atacando el sí se puede, se está atacando la nacionalidad, se está atacando, como alertaba Díaz-Canel en el día de hoy, se está atacando hasta nuestra cultura, nuestras tradiciones, en esta acusación que se está haciendo contra el general de ejército. Por tanto, debemos estar alertas, porque como comencé, estamos en presencia de una verdadera escalada con fines muy peligrosos. Lo que quisieron hacer aquel 24 de febrero de 1996 y en los reiterados vuelos anteriores a Cuba, que era provocar un incidente que llevara a una escalada militar contra nuestro país, y después el presidente Clinton reconocería que le pusieron sobre la mesa dos opciones, o un ataque militar contra Cuba o firmar la ley Helms-Burton, y finalmente decidió por la ley Helms-Burton. Lo que se hizo entonces es lo que hoy las mismas fuerzas desde la Florida quieren provocar. Otro nuevo incidente, un plan de asfixia colectiva que lleve a acciones del pueblo en las calles, que lleve a una supuesta situación humanitaria que provoca una intervención militar. Y en ese camino está, por supuesto, el revivir 30 años después aquellos acontecimientos de una manera canallesca y de tratar pues de convertir en show político, porque fue presentado nada más y nada menos que en la Torre de la Libertad, en medio de Miami, no en la Washington donde radica el Departamento de Justicia, pues este caso que han abierto para intentar pues seguir presionando, seguir buscando las maneras de agredir a nuestro país, de reforzar la agresión contra nuestro país e incluso de llegar a una intervención militar, si así lo considera el gobierno de los Estados Unidos. Pero aquí ha habido historia, argumento, reflejo de qué fue lo que ocurrió aquel 24 de febrero de 1996 y una clara pues muestra de que se estaba violando la soberanía nacional, el espacio aéreo de nuestro país, y esa soberanía es irrenunciable para el pueblo cubano. Lo estableció la Constitución del 76, lo ratificó la Constitución que aprobamos en el 2019 y es parte inalienable de los derechos que tenemos los cubanos de defender nuestra soberanía. Le agradezco muchísimo a ustedes habernos acompañado en esta mesa redonda de hoy. La mejor respuesta la dio el pueblo de La Habana en nombre del pueblo de toda Cuba esta mañana en la tribuna antiimperialista, y está, por supuesto, la disposición de todo un pueblo de defender esa soberanía y nuestras conquistas. Nos vamos, como siempre, con el siglo de Fidel, recordando unas imágenes quizás poco conocidas. Un día como hoy, pero del año 1972, Fidel visitaba pues la República de Bulgaria y en aquel país amigo recibía muestras de cariño y amistad. Con estas imágenes de Fidel nos despedimos. Buenas noches.